Alemania vota y Europa se la juega. Especial Elecciones Federales en Alemania, con Aimar Bretos. Muy buenas tardes, 12:30, 11:30 en Canarias. Chirac, Blair, Aznar, Bush, Brown, Zapatero, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Rajoy, Trump, May, Sánchez, Macron, Johnson, Biden. El mundo ha pasado por la mesa de Merkel. Líderes que han nacido, han crecido, han caído, y ella es el denominador común de esta época. 16 años de la era Merkel que terminan este domingo, y a 2 días de las elecciones alemanas, en esta próxima hora, vamos a analizar qué viene en Alemania, cómo nos va a afectar a los europeos eso que viene en Alemania y el país que hereda quien vaya a suceder a Merkel al frente de la Cancillería alemana. Si quieren seguir este especial, estamos prácticamente en todas partes. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en las redes de la cadena SER. Dentro de un rato también estaremos en SER Podcast y con una gran mesa de análisis a la que vamos a ir incorporando voces de peso durante la próxima hora. La primera, Cristina Manzano, directora de Es Global. Muy buenos días. Hola, buenos días, Aimar. Ana Carvajosa. Guten Morgen. Guten Morgen, efectivamente. Ana Carvajosa, Guten Morgen, buenos días. Hola, buenos días, Aimar. Periodista de El País, ex corresponsal en Alemania y autora del libro Angela Merkel, Crónica de una era. Y Guillermo Íñiguez, analista, experto en política alemana y europea, escribe en Agenda Pública, en El Orden Mundial y en Política Exterior. Guillermo, buenos días. Vamos a intentar conseguir el sonido de Guillermo. Mientras tanto, os pido, Ana, Cristina, un primer análisis. Hay previsiones claras de lo que pueda pasar este domingo, porque las encuestas dibujan un panorama un pelín más ajustado poco a poco a medida que se va acercando la fecha. La última encuesta, que es la de la televisión pública ZDF, reduce la ventaja de los socialdemócratas respecto a los conservadores a solo 2 puntos a favor del socialdemócrata Olaf Scholz. Así que ahora mismo todo puede pasar, Cristina. Pues sí, la previsión más clara es que vamos a una época de incertidumbre, que para Alemania eso es decir mucho, ¿no? Porque incluso aunque las encuestas a día de hoy acierten y gane Scholz, pero lo que sabemos es que va a haber una negociación larga para lograr un gobierno de coalición. Nadie puede gobernar en solitario, y la combinación de las diferentes opciones es lo que estará encima de la mesa a partir del lunes. ¿Cómo lo ves, Ana? Pues tremendamente abierto, ¿no? Es un panorama político, por un lado fascinante, pero muy, muy incierto, como decía Cristina. Van a hacer falta semanas, si no meses probablemente, para formar gobierno y para que esa coalición, que parece que será de 3 partidos, vea la luz y pacten un programa de gobierno, porque los alemanes hacen en estas negociaciones, son unas negociaciones muy detalladas. En la última legislatura 2017 fueron 172 páginas, y eso va a llevar tiempo. Entonces Europa y España debe prepararse para un periodo de incertidumbre y de pausa. Guillermo. Sí, yo creo que, como han dicho Ana y Cristina, Alemania se encamina, o el sistema político alemán se encamina hacia un cambio muy profundo, y las próximas semanas y los próximos meses, en función de qué gobierno salga, van a determinar un poco la dirección que toma el país en la próxima década. Vamos a seguir hablando del futuro inmediato de Alemania, de qué va a pasar a partir del domingo, pero no sé si a vosotras os llama la atención cómo está Europa entera mirando a Alemania y cómo Europa entera subraya el fin de la era Merkel. Os pregunto, ¿hay cierta mitomanía en torno a Merkel, cierta idealización de lo que ha sido su figura política, o realmente su liderazgo ha sido tan determinante para la evolución de Europa en las últimas 2 décadas? Cristina. Pues yo te diría que ambas cosas. Por una parte viene esa mitomanía que procede del hecho de ver a una misma persona. Tú has hecho toda la relación de los líderes que han pasado por ahí en todos estos últimos años, y la única figura que ha permanecido ha sido Merkel. Es cierto que en su periodo ha habido altos y bajos, grises, blancos, negros, pero al final la sensación que te queda es la de una cierta estabilidad y un cierto avance en algunas cuestiones, ¿no? Y yo creo que lo más significativo de todo este periodo, este año, ha sido el finalmente dar el salto exponencial de admitir una cierta mutualización de la deuda, ¿no? Pero por otra parte,
también es cierto que ese liderazgo ha lastrado otras posibles iniciativas y otros posibles avances incluso más rápido, ¿no? En este panorama, junto a la incertidumbre, hay una cosa que también me gustaría destacar, no solo de cara a Europa, sino de cara a Alemania, y es que al final lo que estamos viendo es el triunfo casi de las tesis de Merkel. Scholz está haciendo una campaña muy cerca de muchas de las ideas que ha defendido Merkel a lo largo de estos años. No digamos Laschet, que viene de su propio partido, con lo cual te diría sí y no. Mitomanía por una parte, pero por otra parte también un cierto arrastrar los pies en muchas cuestiones. Guillermo. Sí, yo creo que lo que ha dicho Cristina es clave. Yo creo que la mitomanía existe, y existe por una razón muy sencilla, que es que para una generación entera de alemanes o de europeos, entre la que me incluyo yo, realmente esa generación no ha conocido una canciller que no haya sido Merkel. Pero luego también es verdad que Merkel ha sido un político que en su agenda europea ha cometido errores que quizás se estén olvidando en esas últimas semanas en las que se marcha la canciller, pero sobre los que seguro que hablamos más adelante. La crisis del euro es el error más notable. Ana, ¿cómo lo ves? Evidentemente en el balance y en el legado hay claros y oscuros, ¿no? Fuera en Europa, como decía, la crisis del euro, Guillermo, pero también dentro en el país, porque Alemania necesita una modernización importante en materia de infraestructuras, de digitalización, de educación, y necesita una política climática ambiciosa, ¿no? O sea, si no acelera la salida del carbón, por ejemplo, será muy difícil que cumpla con los objetivos, con los compromisos internacionales. Pero a la vez es cierto, como decía Cristina, que los candidatos están todos compitiendo por ver quién es más Merkel, ¿no? Quién se parece más a ella, y esa Merkelmanía, yo ya casi me atrevería a hablar de Merkel nostalgia, está también muy asentada entre los alemanes. Las últimas encuestas dicen que el 80% de ellos consideran positiva la gestión de Merkel durante estos años, ¿no? Una encuesta de la tele pública, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene que ver también con la personalidad política tan singular de Angela Merkel, ¿no? Esa manera, esa búsqueda continua del compromiso, ese trabajo incansable y esa austeridad, no solo en la política fiscal, sino también en las formas y en la manera de actuar, que yo creo que los alemanes valoran mucho y también en el exterior. Pero ¿hasta qué punto no es una tacha en el perfil de Merkel el hecho de no haber sabido preparar una sucesión a la altura de su perfil? Porque lo que estamos viendo es un desastre. Es un desastre absoluto en su partido, el cómo deja su partido, un partido dividido, desnortado, escorado hacia el centro, pero con varias almas, y sobre todo, a juzgar por las encuestas, que se encamina hacia un fracaso histórico en las urnas, ¿no? Esa sucesión, que inicialmente era su delfina Annegret Kramp-Karrenbauer, la actual ministra de Defensa, la llamada a sucederla, pinchó en una crisis interna del partido en Turingia, y luego llegó la crisis del coronavirus. Se fue postergando la elección de un sucesor, se fueron postergando el Congreso del partido, y al final, de manera apresurada, acabó saliendo Armin Laschet, el candidato que se consideraba continuista, más centrista, y el que iba a tomar el testigo de Merkel, que puede acabar ganando perfectamente, pero desde luego ha hecho una campaña catastrófica. Incluso puede acabar no ganando, pero gobernando. Perfectamente. Por eso decimos, hay que esperar. En 2017 yo recuerdo que siempre se decía, no volverá a haber una gran coalición entre socialdemócratas y conservadores. Imposible. Y al final fue lo que sucedió, ¿no? Después de que la opción preferida, la opción Jamaica saltara por los aires. Es decir, no sabemos nada, pero la opción sí Jamaica, que sabemos. Déjame ubicar a quien nos esté viendo ahora mismo. La opción Jamaica es porque en Alemania las coaliciones se guían por los colores. Entonces, en este caso sería una coalición formada por los partidos cuyos colores representan la bandera de Jamaica. Efectivamente, que eran conservadores, verdes y liberales. Y sí, pero de lo que no hay duda es de que el partido de Merkel no se encuentra en un buen momento y de que la campaña del candidato elegido ha sido una catástrofe. ¿Lo ves así, Cristina?
Sí, evidentemente. Como decíamos, si en el plano europeo ha dejado con toda esta delegación, si quieres, de liderazgo algunos asuntos sin tratar en el terreno interno, lo mismo. Pero no creo que sea una cuestión solo de la CDU, del partido de Merkel. Es que también lo hemos visto en el SPD, lo hemos visto en el Partido Socialdemócrata, que hasta que ha llegado a Scholz ha pasado ahí por una travesía del desierto, ¿no? Martin Schulz, que tenía un glamour en Europa porque venía del Parlamento Europeo, por su carisma, etcétera. Bueno, se le quería muchísimo más en Europa que en Alemania. Exacto. Pero él se presentaba como, pues eso, como esa figura carismática, etcétera, y se estampó abiertamente, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, lo hemos visto también en los Verdes, hasta que ha llegado Annalena Baerbock al liderazgo del partido. Lo hemos visto con Alternativa por Alemania, que han tenido altos y bajos a lo largo de los últimos años muchísimo. Entonces, al final acaba habiendo una crisis de liderazgos en los partidos, bien sea por eso, por permanencia de un líder durante muchos años que aglutina todo, o por falta de acabar identificando cuáles son las capacidades que necesita un partido para gobernar en el siglo XXI. Decías, los socialdemócratas han estado dando tumbos hasta que ha llegado Scholz, pero tan bueno es Scholz como candidato. Se le ve un candidato bastante gris. Yo creo que sí, yo creo que es un candidato gris, pero bueno, ya sabes que en el país de los ciegos. Y luego está haciendo eso, como decía Ana también, ¿no? Una campaña muy pegada a Merkel, se ha hecho con algunos de sus postulados, y yo creo que en cierta medida dentro del SPD representa esa estabilidad, ¿no?, tan querida por los alemanes. Esto casi que lo cuentas tú, Ana, que lo cuentas muy bien, también la travesía en el propio partido, ¿no?, y las dificultades que va a tener Scholz en el caso de gobernar dentro de su propio partido. Claro, porque Scholz es candidato a pesar de su partido. O sea, el SPD, la socialdemocracia, sigue en horas muy bajas, y yo además creo que Scholz ni siquiera es que haya hecho una gran campaña, es que es un candidato por eliminación, porque los otros lo han hecho mal, se han equivocado, no tenían opciones, y ahí él lo que ha sabido hacer es no hacer nada. Él ha sabido no equivocarse, ha sabido no moverse y ha sabido mantener el partido en orden. Ha sabido que las grietas profundas que existen en la socialdemocracia alemana entre las corrientes más izquierdistas y más centristas, que es la que representa Scholz, haya un pacto, hayan firmado la paz o una tregua, por lo menos hasta después de las elecciones, no se ha oído ninguna voz y han concurrido de manera unida a estas elecciones. Entonces, eso es un mérito del partido, pero Scholz, cuando quiso liderar el partido en 2019 y se presentó a una elección interna, fracasó estrepitosamente y eligieron a una pareja más del ala izquierda, pero las bases, yo recorría el país y fui a varias de esas encuentros de militantes en donde se eligió al líder, y cuando les preguntabas por Scholz, bueno, miraban para arriba con los ojos, o sea, les parecía como, qué horror, le apodan Scholzomat porque es una persona... ¿Qué quiere decir eso? Pues como muy mecánico, muy robótico, porque es una persona muy poco expresiva, habla muy bajito, a veces no se le escucha. Yo recuerdo entrevistarle, es que no se escucha lo que dice, te cuentan que en el Bundestag a veces hay que subir el micrófono, no sé si es verdad o no, pero desde luego no es la persona carismática que encandile al electorado. Pero ha sabido estar ahí. En cualquier caso, claro, encandilar al electorado podemos decir que lo está haciendo respecto al resto de opciones, pero Guillermo, si ahora mismo la socialdemocracia alemana obtuviera el resultado que le dan las encuestas, ganaría las elecciones, pero con su peor resultado, su tercer peor resultado de la historia. Sí, bueno, es que la realidad del sistema político alemán es que está más fragmentado y es más complejo o más plural, depende de cómo se vea, que hace 10 años o que hace 15, o que desde luego desde que llegó Merkel. O sea, allí en Alemania también sufrieron el petardazo del sistema político disgregador que vivimos aquí, que hasta hace 10 años esto era cosa de 2 partidos grandes y lo demás eran cosas chiquititas, y de repente ya no es así. Bueno, en el caso alemán ha sido más gradual. El caso alemán era un sistema de 2 partidos y medio, ¿no? SPD, CDU y FDP hasta los años 80, que es cuando surgen los verdes. Entre los 80 y el año 2000 más o menos, los verdes, digamos, se convierten en el partido pequeño en la izquierda. Obviamente en el 98 acceden al gobierno, pero realmente luego surge Die Linke, pero claro, el cambio radical que ha habido en el sistema político alemán en los últimos años ha sido el auge de la AfD, que ha terminado de convertir el Parlamento en un Parlamento de 6 partidos. Sí, claro,
En la izquierda, los socialdemócratas han perdido votos hacia los verdes, en la derecha, la CDU hacia la AfD y hacia los liberales en menor medida, y el Parlamento se ha convertido en uno de 6 fuerzas, efectivamente, sí. No ha sido un caso tan llamativo como el español, eso sí. Has mencionado la AfD, que es Alternativa por Alemania, el partido de la extrema derecha en Alemania allí. Os pregunto, Cristina, ¿qué papel juega la extrema derecha en este momento de la política alemana? Bueno, yo creo que afortunadamente se ha bajado un poco el suflé. Tuvo un papel importante en las elecciones anteriores, con su irrupción en el Parlamento, que era romper un tabú que había existido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no volver a ver a la extrema derecha en el Parlamento, pero entre divisiones internas, torpezas y luego si queremos un poco la estabilidad, incluso durante la gestión de la pandemia, con todos sus problemas también, la gestión de la posgestión, yo diría, de la crisis de los migrantes después del gran momento de 2015, etcétera, yo creo que ha ido tapándoles un poco. Aún así están en un 11% en las encuestas, ¿no? O sea, que no es para despreciar, ni muchísimo menos. Pero en los últimos meses no están teniendo este papel predominante que llegaron a tener en algún momento. Ana. Yo creo que, por un lado, el ostracismo político al que se le somete, los partidos alemanes, incluido el de Merkel, aplican el cordón sanitario a la extrema derecha, y eso ha hecho que tengan menos juego político, a pesar de ser la primera fuerza de oposición en el Bundestag. Pero, por otro lado, también es verdad que es un partido que se ha radicalizado mucho desde 2017. El ala dura de AfD es la que domina. Cuando en 2017 se planteaba expulsar a Björn Höcke, el líder más radical del partido, ahora, sin embargo, es una figura central dentro de la formación, y su discurso cala. O sea, una cosa es los votos que obtengan y otra cosa es cómo penetra en la sociedad el discurso, ¿no? Y, de hecho, tras la crisis de Afganistán, por ejemplo, todos los partidos corrieron, no todos, los verdes no, pero desde luego la CDU, a decir que en 2015 no se podía repetir, y nadie se atrevió a abrir ese debate, porque saben que es muy espinoso y la capacidad de la extrema derecha para explotarlo es enorme. ¿El papel de la extrema derecha, Guillermo? Pues sí, yo creo que las claves las han dado Cristina y Ana. Una son las divisiones internas, ¿no?, entre el ala más conservadora y el ala más radical. Otras son los temas que han elegido en esta campaña, que no han sido acertados. Nadie se cree una salida alemana de la Unión Europea. Se han acercado mucho a movimientos antivacunas de un radicalismo que en España no conocemos. Y luego, por otra parte, el cordón sanitario, y que el partido se mueve muy mal en las instituciones. O sea, la AfD ha tenido 4 años liderando la oposición en el Bundestag, y entre el cordón sanitario y su propia torpeza política no ha sabido realmente aprovecharlo para plantear propuestas parlamentarias, para marcar la agenda, o para que su mensaje calase más de lo que ya cala, que, como Ana dice, es bastante más de lo que darían a entender las cifras en las encuestas. Y a mí me gustaría, de todas maneras, distinguir entre el ámbito federal y el ámbito local, porque AfD tiene mucha más fuerza en el este, y es ahí precisamente donde el cordón sanitario más se torsiona y más peligro corre, ¿no?, de posibles pactos a nivel local. Y en el este sigue teniendo una intención de voto, por ejemplo, en Sajonia, muy, muy alta. Cristina. Yo creo que tampoco debemos confiarnos en este momento un poco más bajo de Alternativa por Alemania, porque es algo que estamos viendo en el populismo de extrema derecha, en los movimientos de extrema derecha en Europa en general. En parte, yo creo que ligado a, como decía, a la gestión de la pandemia. Cuando llegan estas grandísimas crisis, vemos que por una parte los ciudadanos se refugian en el Estado, que buscan soluciones que vengan del Estado y se alejan más de esos postulados populistas, y luego que hemos visto una reacción en general de Europa que ha contenido los grandísimos desastres que este gran desastre ya nos traía, ¿no? Pero digo que no nos podemos confiar, porque tenemos a Le Pen ahí al acecho en las próximas elecciones de Francia. Estamos viendo que Salvini está en sus momentos más bajos, pero porque está mutando en Italia, la extrema derecha, hacia Fratelli d'Italia. Exacto, está cambiando de naturaleza, y bueno, en el momento en que surjan atisbos de crisis, si no salimos bien de esta pospandemia, si el plan de recuperación no funciona
funciona como esperamos que funcione, siguen ahí. O sea, no nos podemos olvidar que siguen ahí y enraizándose. Dejadme que me vaya a Alemania, a la 1:10, las 12:10 en Canarias. Quiero conectar con la corresponsal de la SER en Berlín, Carmen Viñas. ¿Cómo está respirando Alemania en estos últimos días antes de las elecciones? Carmen. Hola a todos, estoy en el Bundestag, en el Parlamento, cuyos representantes son elegidos el domingo para contaros que pocas veces en la historia de Alemania han estado tan reñidas unas elecciones. Merkel se va y su partido no está siendo capaz de captar ese voto que seguía a la canciller. La CDU está en declive, las encuestas le dan en torno al 20%, lo que supondría su peor resultado histórico. Y por el contrario, su socio en el Ejecutivo, el Partido Socialdemócrata, el SPD, lidera la intención de voto, pero con no más del 25%. Esto significa que el Parlamento estará muy fragmentado y por primera vez también el Gobierno. Los números parece que no permitirán repetir un gobierno a dos bandas, con lo que pasaríamos a una coalición de tres por primera vez en el ámbito federal, con lo que eso supone de menor estabilidad y mayores tensiones en un futuro ejecutivo. Descartada la ultraderecha, hay varias posibilidades de alianza entre tres, y en todas ellas los verdes forman parte como segundo partido. Es la gran revelación, el Partido Verde. El tercer puesto se lo disputarían los liberales y la izquierda. Ambos han ido suavizando sus exigencias de campaña para resultar más confiables. Así que, Aimar, esto va a ser de photo finish y después nos esperan largos meses de negociaciones hasta tener canciller. En las anteriores elecciones fueron 6 meses. Gracias, Carmen. Bueno, 6 meses. Mira, os planteo la pregunta que nos pone sobre la mesa en el chat. Una persona 84 nos dice, ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que se repita la gran coalición, Cristina? Yo creo que sí. Yo no lo descartaría. O sea, ahora mismo es como la última de las opciones, ¿no? Y estamos barajando todas las demás, pero al final hay un sentido práctico en la política alemana que dice que por qué no. A mí me encantaría el escenario, que también está totalmente descartado, me encantaría el escenario Borgen. ¿Sabes? Que ante la incapacidad de ponerse de acuerdo, al final... Un gobierno de todos. No solo un gobierno de todos, un gobierno en donde el tercero, los verdes, la líder de los verdes, se hiciera con la Cancillería y tratara de aglutinar al resto. Ahora mismo eso también sobre la mesa está descartado, pero ¿por qué no? Al final es una cuestión de aritméticas y de programa. Como decía antes Ana, ahí es que se discute y se pelea cada ministerio, cada línea del programa, cada acción. Guillermo. Pues una gran coalición podemos verla, sí, es verdad. En 2017 también parecía que no iba a volver a haber una gran coalición. Se hablaba de que era imposible, de que el SPD se negaría, de que la CDU no quería entrar en ella, y al final, ante el espectro de una repetición electoral, cuando falló todo lo demás, tocó ponerse de acuerdo y los partidos lo hicieron. Scholz y Merkel lo hicieron. Yo tampoco creo que sea lo más probable en este caso. Yo creo que antes es más probable un gobierno semáforo, un gobierno Jamaica, incluso un gobierno de la izquierda. Pero si llegamos a marzo y no hay un gobierno, ¿por qué no una gran coalición? A ver, el semáforo es socialdemócratas, liberales y verdes, y el gobierno Jamaica sería CDU, liberales y verdes. Sí, efectivamente, el argot es un poco raro, sí, pero esa es... Lo digo para traducir para los legos como yo, que es importante que nos entendamos todos. Sobre las grandes coaliciones, Ana, recoges en el libro una cita del politólogo Hans Kundani que dice, tener 3 grandes coaliciones en 4 mandatos es terrible para la democracia. Sí, es una queja que se escucha mucho por parte de los socialdemócratas, sobre todo, porque claro, sobre todo en el caso de Merkel, ¿no? Que es esta política atrápalo todo, que se adjudica triunfos propios y ajenos, y que ella gobierna con el retrovisor puesto en el sentir popular y en las encuestas y en qué quiere la gente, aunque eso sean políticas de su socio minoritario de gobierno. Entonces, si Alemania aprueba el salario mínimo a propuesta de la socialdemocracia, pero al final la canciller es Merkel, ¿no? Entonces, los electores al final les cuesta distinguir entre los dos partidos de la Gran Coalición porque se vuelven muy parecidos. En realidad no, pero de cara al público sí, y queda poco espacio en los márgenes políticos, ¿no? Que a la vez se radicalizan. Entonces, este es uno de los debates que en 2017 cobró muchísima fuerza dentro de la socialdemocracia, incluso hicieron una votación interna para decidir si entraban o no en la gran coalición.
al final decidieron que sí, pero con la nariz tapada, y fue un proceso muy doloroso. Y de hecho, Kevin Kühnert, que era el líder de las Juventudes Socialdemócratas y una personalidad bastante influyente dentro del partido, ya ha dicho que si ahora hay gran coalición, que con él no cuenten, que se retira. Yo no lo veo imposible, pero desde luego muy poco probable, porque ahí hay un trauma que viene de lejos. Yo quería sacar el tema del otro mantra que parece que se va a romper ahora, y es que en la coalición al final el socio que está debajo del primero sale perdiendo. Fue un trauma también para los liberales, que prácticamente desaparecieron hace años por su papel en la coalición, pero también lo hemos visto en Reino Unido, ¿no? Los liberales prácticamente han desaparecido. Borrados del mapa completamente totalmente. Después de gobernar, sí. Así que en este caso, si realmente, si al final gana el SPD, bueno, es cierto que la elección es entre los partidos que hay, ¿no? Pero sería también una forma de romper ese tabú siempre de cómo sales perdiendo, incluso incluso en el caso de que te hayan robado las políticas, ¿no? Quiero que sumemos a la mesa a una persona que conoce estupendamente cómo ha funcionado hasta ahora la campaña en Alemania, los factores que pueden determinar el voto, las diferencias este-oeste, sur-norte. Es Franco de Ledone, doctor en comunicación por la Universidad Libre de Berlín, productor de Merkel, la canciller de la crisis, que es un podcast muy bueno, por cierto, sobre qué va a suponer el adiós de Merkel. Franco de Ledone, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál dirías, Franco, que es el factor determinante hoy, 2021, para que alguien gane unas elecciones federales en Alemania? Parecerse a Angela Merkel. Parecerse lo más posible a la canciller, porque al contrario de lo que pensábamos en abril, que era que había un clima de época, de cambio, que hacía falta una renovación después de 16 años ininterrumpidos de Angela Merkel y de 12 de la Gran Coalición, con una breve interrupción en el medio, creíamos que los alemanes querían otra cosa, y después de avanzada la campaña, ya entrando al fin del verano, nos dimos cuenta de que no, y de que efectivamente el candidato Olaf Scholz, el socialdemócrata, paradójicamente el partido que compite con Merkel, es el que mejor captó esa esencia de decir poco, esa esencia de no dejar a nadie descontento cada vez que se anuncia algo, que se explica algo. Y es por eso que ha aprovechado que los otros dos candidatos que estuvieron en momentos diferentes, primeros en las encuestas y con muchas chances de ser canciller y de ganar la elección, cometieran muchos errores, y él aprovechó esos errores. Y creo que en ese sentido, de alguna manera, vemos que parecerse a Angela Merkel termina siendo una ventaja. ¿Pero podría alguno de los candidatos existentes, alguno de los candidatos en liza hoy, conseguir o acercarse, aunque sea al grado de aceptación popular de Angela Merkel? Esa es otra pregunta. Una cosa es ganar la elección por 1, 2, 3 puntos, que es lo que posiblemente suceda a favor de tal vez de Olaf Scholz, y otra cosa es llegar a tener los niveles de aceptación o de popularidad de Angela Merkel. Eso es bastante diferente. Ahí, por ejemplo, vemos que Angela Merkel en enero de 2006 tiene, respecto a la satisfacción de su trabajo político, un 80% de imagen positiva, y ahora se midió a principios de septiembre que tiene el mismo número, ¿no? Obviamente hubo subidas y bajas en estos 16 años, pero que entre y salga con esos niveles de popularidad llama mucho la atención, y creo que es muy difícil que cualquier persona que la suceda, cualquiera que sea el canciller, pueda llegar a construir eso, al menos ahora. Después, bueno, quién sabe. Franco, tú y el compañero con el que produces este podcast, que es Raúl Gil, escribisteis hace nada un artículo en El Confidencial muy interesante. Se titula "Si en Alemania votaran solo los jóvenes, Alemania sería verde". El 52% de los jóvenes entre 18 y 34 años votaría a los verdes. El 52%. Estamos hablando de una mayoría absoluta verde entre la población más joven. Te pregunto, ¿cuál es el éxito de los verdes, de su programa, de su proyecto entre los jóvenes, o cuál es el demérito, el fracaso de los partidos tradicionales en esa capa de la población? Bueno, ahí tenemos que poner el ojo en la agenda verde, ¿no? De alguna manera, y ahí me voy a permitir citar, ya que lo mencionaste, a mi amigo Raúl Gil. Él siempre dice, son los jóvenes los que necesitan un planeta, ¿no? Porque son los que van a tener que seguir viviendo, y tal vez los más adultos no tengan ese interés o esa motivación o esos incentivos para pensar en hacer esfuerzos en su vida para que el planeta que tenemos se sostenga, ¿no? Y pueda
pueda ser útil para las nuevas generaciones. Esa es una de las explicaciones, pero también es verdad que esto es un fenómeno multicausal, que hay muchos elementos que tienen que ver con eso y realmente la capacidad del Partido Verde, por ejemplo, para hacer campaña en redes sociales, en las redes sociales que usan los más jóvenes. Acá tenemos que dejar afuera, por ejemplo, al Facebook, e ir a mirar en Instagram o ir a mirar otras redes sociales más utilizadas por las personas más jóvenes. Vemos que es mucho más eficiente, ¿no? Que tiene mucha más capacidad de entender cómo funciona ese lenguaje, de entender cómo formar comunidad dentro de esas plataformas, y ese es un punto a favor. Y el tercer elemento que me gustaría mencionar es que el Partido Verde actual no es el partido de hace unos años, no es ese partido amargado que te decía todo lo mal que hacías por hacer tal o cual cosa, por tener tal o cual comportamiento, sino que es un partido más amigable, es un partido que se puso más en el centro, que cambió su liderazgo después del desastre de hace 4 años de la última elección federal y llegaron a lo más alto personas de corte más pragmático, con un interés de hablarle a más sectores de la población, y creo que eso también influye en llegar a estas nuevas generaciones. No te vayas, Franco, pero es que tengo aquí a mi lado a Cristina y a Ana asintiendo, diciendo efectivamente una de las claves del triunfo de los verdes o del momento dulce que viven o vienen de vivir recientemente los verdes, es que ya no te echan la bronca, ya no son esos verdes antipáticos que te decían todo lo que hacías mal, ¿no? Sí, y han sabido, como decía Franco, adaptarse muy bien a un pragmatismo. Tienen opiniones en política exterior, por ejemplo, que antes pues parecía que no formaba parte de su programa, etcétera. Quiero recordar que hoy precisamente hay una gran manifestación en Berlín, convocada por Fridays for Future, con Greta Thunberg al frente, y a mí... Que tienen intención de llegar hasta el Bundestag. Exacto. Y a mí lo que me suscita mucha curiosidad es ver esta adaptación de los jóvenes y su relación con la política, porque como habéis dicho, ya no se trata solo de las formas de comunicarse, ya no es, o sea, Facebook ya se les ha quedado viejo, es su relación con los partidos políticos, a los que muchas veces no reconocen, su necesidad de participar de otras maneras, es algo que estamos viendo, pero que todavía no controlamos por dónde va a salir. Y solamente un apunte más, es que esta evolución del Partido de los Verdes en Alemania me parece sumamente interesante, de una radicalidad, además muy ligada a una izquierda, a un pragmatismo, y me gustaría verlo en España. Es que no hemos visto todavía emerger un partido que tenga posibilidades de competir en sí mismo en las elecciones. El discurso verde así ha sido adoptado por muchos otros partidos, pero realmente esa fuerza que tiene en Alemania no la estamos viendo en España, no la hemos visto nunca. Carvajosa. Es verdad que si solo votaran los jóvenes ganarían los verdes, pero también hay que tener en cuenta que Alemania es un país muy envejecido. Entonces hay pocos jóvenes, o sea, esta es la realidad. Pero eso no quiere decir que no sea el partido del futuro y de cierto presente también, ¿no? Ellos han sabido conectar muy bien y además, como decíais, desde el optimismo. O sea, a mí siempre me sorprendía que los líderes federales, pero también locales en Baviera de los verdes, que suelen ser además muy potentes, yo no sé de dónde sacan estos cuadros tan buenos, siempre están con una sonrisa en la boca, ¿no? O sea, ellos dejan claro que se puede luchar, se puede combatir, pero desde la alegría, no hay que estar refunfuñando como la extrema derecha todo el tiempo, y que además han sabido conectar con la energía de una generación. O sea, la lucha ambientalista de los jóvenes alemanes es impresionante. Es impresionante, se lo toman muy en serio, están muy organizados y viven la crisis climática con una urgencia que los partidos tradicionales, que la CDU y el SPD, no han sabido ver. Entonces, para ellos no existen, es imposible que les voten. Franco de Ledone, hemos mencionado ahora, Carvajosa, la extrema derecha, hemos planteado antes en la mesa el momento de stand-by, cierto stand-by político en el que está la extrema derecha, agazapada ahí en una quinta posición. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué papel está jugando la extrema derecha, Alternativa por Alemania, en este proceso electoral, y qué papel puede jugar en los próximos años en la política alemana? Es un papel muy diferente al de 2017, no son protagonistas de la elección, su agenda no es la protagonista de la elección, que fue lo que pasó en 2017 y de alguna manera lo que los puso ahí arriba a donde llegaron con el 12,6%. 4 años antes de eso, en 2013, habían sacado 2 millones de votos y en 2017
llegaban a 6 millones de votos, ¿no? Teniendo votos que llegaban desde la centro derecha, votos también desde la centro izquierda, incluso gente de Die Linke que los votaba, ¿no? Generaban un movimiento heterogéneo y un terremoto político, ¿no? Eso fragmentó el Parlamento y fragmentó el sistema de partidos alemanes como no se veía desde la época de la Segunda Guerra, o mejor dicho, desde la posguerra. Y hoy en día tiene dos caras esta situación. Por un lado es cierto, yo los escuchaba antes que están mucho más apagados, obviamente no manejan la agenda y eso es un punto bastante diferente a lo que pasó la última vez. Tienen problemas con la justicia por financiamiento o con escándalos por financiamiento ilegal. Tiene problemas internos, donde hay dos alas que discuten mucho y que no se ponen de acuerdo. Pareciera que los más radicales toman el control del partido, especialmente en el este, donde les va mejor. Tienen problemas, digamos, donde lo busques, tienen un problema. Aún así, según todas las encuestas, en promedio sacarían 10 puntos. Es decir, lograrían mantenerse con 2 dígitos, lo cual no es un tema menor, pese a todos esos inconvenientes. Y a mí lo que me hace pensar es, esto nos está hablando tal vez de una consolidación de un electorado, de una porción al menos, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Recordemos que en el este, lo que era la vieja RDA, van a recibir 1 de cada 5 votos. En algunos lugares incluso las encuestas plantean que puede llegar a ganar, si desagregamos los datos por región, en alguna región como Sachsen o como Thüringen, ¿no? Entonces son elementos que, si bien ahora no son de alto impacto, tenemos que tener en cuenta para el futuro. Y otra cosa que es muy importante es que van a tener una segunda legislatura consecutiva en el Bundestag, y eso significa poder tener derecho a acceder a fondos para la fundación política del partido, que significa mejor formación de cuadros, mejor armado a nivel regional e incluso también a nivel internacional. Franco, mencionabas el éxito de la extrema derecha en el este, en la RDA, hace ya 30 años de la reunificación alemana, pero el golpe económico de entonces todavía tiene sus ecos hoy. Es decir, el oeste sigue siendo un polo de desarrollo muy fuerte y en el este está salpicado de ciudades que han sufrido un proceso traumático de desindustrialización. ¿Hasta qué punto son importantes las diferencias hoy, en 2021, entre la antigua República Democrática Alemana y la República Federal Alemana para entender el mapa político actual? Bueno, ese es un elemento interesante, ¿no? Porque pasaron 30 años, como vos bien marcás, la mitad de esos años, o un poquito más, gobernados por la canciller Angela Merkel, y lo que nos podemos preguntar es si el elemento de la reunificación y de lograr una igualdad entre el este y el oeste no lo tenemos que también poner en la bolsa de las deudas que deja Angela Merkel, porque tiene una parte de su legado que es muy positivo, pero también tiene deudas, ¿no? Seguramente ya estuvieron hablando de algunos elementos, pero creo que acá aparece algo que marca una situación muy importante para Alemania, que es esta sensación o esta percepción que tienen de sí mismos los ciudadanos del este, que en su mayoría, y lo vemos en las encuestas que salen después de cada elección regional, aproximadamente 2 de cada 3 piensan como que son ciudadanos de segunda clase en Alemania, que se sienten maltratados por el poder, por el establishment, que se sienten maltratados respecto de sus vecinos del oeste, y esto después de una generación entera que pasó a partir del momento de la caída del muro. Y es una deuda que tiene toda Alemania, y de hecho, si miramos en los temas de campaña, no vamos a encontrar esta discusión. Al menos no como tema relevante, ¿no? Nadie se ocupó, de ninguno de los partidos, de hablar de este tema. Y ahí es donde aparece esta cierta frustración, esta sensación de sentirse poco escuchado, y en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sí, el discurso de la derecha radical populista funciona muy bien. Entra ahí como zumo de naranja por la mañana, efectivamente. Ana Carvajosa. Sí, porque precisamente AfD lo que ha sabido es escuchar a la gente del este. Les ha dicho, nosotros estamos aquí para escucharos, somos uno de los vuestros, y va a haber una nueva revolución pacífica como la que tumbó el muro, pero esta vez en contra del establishment, ¿no? Lo que ellos llaman el Wende 2.0. Entonces, yo creo que más que las diferencias materiales entre el este y el oeste,
tiene que ver con ese intangible, ¿no?, que también mencionaba Franco, de sentirse ciudadanos de segunda, esa falta de reconocimiento de sus vidas laborales y de los esfuerzos que hicieron para la reunificación. Hay un resentimiento latente que efectivamente la extrema derecha ha sabido explotar con maestría y que nos demuestra además que la digestión de los acontecimientos históricos es muy lenta. No, la reunificación no ha terminado en Alemania. 30 años después, ¿eh? Sí, además se hereda. Cuando hablas con gente joven es muy impactante cómo se sienten dolidos por las trayectorias de sus padres, cómo sus padres perdieron el empleo, cómo ellos, por ser hijos de gente del este, se reían de ellos en el colegio. Todo eso va a tardar mucho tiempo en curarse. Es paradójico que esto siga siendo así cuando precisamente la canciller que más tiempo ha durado venga del este, ¿no? Sea una representante del este. Es, si queréis, salvando todas las distancias, y me perdonéis la comparación, lo que ocurrió con Obama y con la población negra en Estados Unidos, ¿no? Que se pensaba que ya se había llegado ahí y lo que ha puesto de manifiesto es todavía lo que queda por recorrer, ¿no? Pero ha pasado en todos los países de la órbita exsoviética, ¿no? A esa nostalgia, ese vivir con esas certezas, etcétera, pues ha vuelto a aparecer en la agenda política. No sé si tenemos un momento para volver a la agenda verde, porque estábamos con los verdes y es dale. Ahí también hay lo mismo, grises y sombras en la actuación de Merkel, ¿no? Fue muy llamativa, muy llamativo el anuncio del fin de la energía nuclear a raíz del desastre de Fukushima. Les pilló con el pie cambiado, era un anuncio radical. Que por una parte incentivó la inversión en renovables y convirtió a Alemania en un líder en renovables, pero por otra parte también ha hecho que en los últimos años se haya tirado más, no sé si más que nunca, pero mucho del carbón, ¿no? Es una contradicción en sí mismo. Por otra parte, se pone todo encima de la mesa para desarrollar esas renovables. Eso, Alemania se ha convertido en líder en solar, por ejemplo, pero hace poco tiempo Merkel decidió que tenía que ser competencia del mercado, que ya no podía ser todo el Estado quien apoyara esa transformación ecológica, y entonces se ha vuelto a retraer. La industria alemana está sufriendo ahora de esa falta de incentivos. Avances y retrocesos permanentes. Dejadme que vuelva a Franco de Ledone para despedirle. Franco, ¿alguna proyección de lo que puede pasar, no ya el domingo, que también, sino en los próximos meses, que van a ser de unas negociaciones endiabladas? Bueno, a ver, solamente una mención justamente sobre lo que comentaban recién. Uno de los episodios de Merkel, la canciller de las crisis, que se encuentra en cualquier plataforma de podcast, habla de eso, de ese cambio, ¿no? Además de otras crisis que tuvo que enfrentar Merkel, así que el que quiera y pueda lo puede escuchar. Y con respecto a lo que va a pasar el domingo, bueno, yo estoy muy, muy contento. Primero porque son elecciones por primera vez, tal vez en la historia, no aburridas en Alemania, y eso ya es mucho decir. Y la verdad es que lo más interesante, desde mi punto de vista, no va a pasar el domingo, va a pasar después, porque los resultados van a ser tan parejos que las constelaciones posibles, las coaliciones que luego se puedan llegar a formar, son múltiples, y lo que a mí me interesa y me da muchísima curiosidad es cómo se van a desarrollar esas negociaciones de coalición. ¿Quién se va a encontrar con quién? ¿Quién va a arreglar antes? ¿Quién va a ser más rápido que el otro? Y ahí es donde tengo mis serias dudas que el que efectivamente termine primero, el domingo, sea el que después sea el canciller. Porque Armin Laschet, que posiblemente sea el que salga segundo, es muy inteligente a la hora de hacer política. Armin Laschet, candidato de la CDU. Vamos a ir ubicando. Armin Laschet, candidato de la CDU, sí. Candidato exactamente de la centro-derecha. Y él puede ser una persona que tal vez nos sorprenda en ese área, digamos, o en ese otro momento donde tal vez la opinión pública no accede de manera tan sencilla, salvo a través de los periodistas, etcétera. Así que lo más interesante me parece que viene después del 26 de septiembre. Franco de Ledone, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por invitarme. En esas negociaciones, nacerá quien herede el país que viene de 16 años de era Merkel. Bien, 16 años de era Merkel, resumidos en menos de 2 minutos por Alejandro Becerra. Año 2005. Alemania se hunde en un agujero de desempleo. El 22 de noviembre, una mujer, la primera, se convierte en canciller.
Angela Merkel, protestante y de la RDA, jura su cargo delante de 600 parlamentarios, la mayoría hombres. Tenía entonces 51 años. Pronto su estilo pragmático y su capacidad de diálogo se convierten en santo y seña de eso, la política merkeliana. Su vida ha estado marcada por hitos, los que dan para una trayectoria política de 16 años. En 2008 da un golpe de timón y se sube al estrado del Parlamento israelí. Es la primera vez que un jefe de gobierno extranjero habla allí y además lo hace en alemán. Ese mismo año le tocó lidiar con el gran reto de Europa, capear una crisis financiera que abrió las heridas de un continente a 2 velocidades. Después llegó su primera reelección, y otra más, hasta 4 veces. Quizá uno de los momentos que más ha marcado su trayectoria fue en 2015. Ese año, una cruenta guerra en Siria provocó la mayor crisis de refugiados de la historia moderna en Europa, y mientras la mayor parte de las naciones europeas daban la espalda a quien huye desesperado, la canciller pronunció una frase entonces muy de moda: "Nosotros podemos". Y Alemania acogió 1 millón de refugiados. Merkel ha llevado una vida sin etiquetas. No era ni muy de derechas, ni muy progresista, ni siquiera era feminista. Hasta que de repente, justo antes de irse, lo dijo. Feminismo es que los hombres y mujeres participen por igual en la vida social. Antes me daba un poco de vergüenza, pero ahora puedo decir que sí, soy feminista. Y cuando Europa debía envolverse de esos valores que la fundaron por el embate de la pandemia, Merkel no dudó y puso firmes a los frugales, o al menos en parte, de nuevo sin aspavientos y tirando de diálogo. Tal como llegó al poder, se fue. Discreta y entre aplausos, seguiremos trabajando aquí y en Bruselas. Muchas gracias. 13 y 16 de la tarde, 12 y 16 en Canarias. Quiero saludar a 2 personas que conocen bien cómo se manejan los hilos de la política europea, que están cerquita del centro decisor de la Unión. Javier López, eurodiputado del PSOE, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. El nuestro, por recibirle. Y Ernest Urtasun, eurodiputado de Cataluña en Comú. Ernest, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Les planteo a ustedes la pregunta que ya hemos puesto sobre esta mesa. Hay cierta idealización de lo que ha sido Merkel. Hay una Merkelmanía un poco basada en un mito, o realmente su liderazgo marca una época. Adelante, sí. El señor López, Javi López. Sin duda es la figura política europea más relevante de lo que llevamos de siglo. Y durante su mandato de 16 años hemos tenido 8 primeros ministros italianos o 5 premiers británicos, ¿no? Eso sí, como bien se ha dicho durante el debate, su figura encaja bien con la opinión pública alemana, ¿no? Solvencia, estabilidad, sobriedad, pero al mismo tiempo está lleno de claroscuros, ¿no? Y con algunas manchas negras como la gestión de la última crisis económica y el rescate griego, por ejemplo. ¿Lo ve así, señor Urtasun? Sí, a ver, 16 años dan para mucho, ¿no? Y desde luego es un mandato con claroscuros, ¿no? Pero si tuviera que resumir los 16 años, yo creo que hay una cierta sensación de falta de valentía en liderar Europa. Yo creo que en el fondo a Merkel le ha faltado valentía para liderar Europa, ¿no? Gestionó muy mal la crisis financiera, la crisis de refugiados, hizo un gran gesto con la acogida de 1 millón de refugiados, pero tampoco fue capaz de llevar a Europa una política migratoria compartida, y con momentos muy duros, ¿no? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, la crisis financiera, el euro estuvo a punto de desaparecer por las malas decisiones del gobierno federal alemán. Al final el euro lo salvó Mario Draghi a pesar de la opinión del gobierno federal alemán en aquella época, ¿no? Es decir que, bueno, hay claroscuros. En el lado de los claros también podemos... Y le pedimos, disculpe, pero le pedimos, señor Urtasun, al canciller alemán que lidere Europa. Ese es el papel que tiene que ocupar el canciller alemán. Bueno, es una de sus funciones, no solo, desde luego, porque Europa es una cosa que se construye entre varios, ¿no? Pero evidentemente la posición de Alemania es determinante, ¿no? Y yo creo que Alemania debe ser tractor de la integración europea, ¿no? Y ahí yo creo que ha faltado algunas de las cosas que deberíamos haber hecho en los últimos años no se han hecho
por culpa de Angela Merkel, ¿no? Y por poner un ejemplo también muy gráfico, que habéis estado hablando mucho de los verdes, en materia climática, de alguna manera, también estamos en algunos ámbitos arrastrando los pies por la falta de empuje que le falta a Angela Merkel también en este ámbito, ¿no? Es decir, que bueno, a mí me da la sensación de que ha sido una canciller, por lo menos en el ámbito europeo, que le ha faltado atreverse y arriesgar más. Javi López, el candidato socialdemócrata, el candidato de su familia política, digamos, Scholz, encabeza las encuestas ahora mismo. ¿Qué ha hecho bien el SPD? ¿O cuánto influye que el candidato de la CDU sea un candidato muy débil? Yo creo que es una mezcla de méritos propios y de méritos ajenos, como bien habéis explicado, pero pasa en la política y pasa también en la vida. Yo creo que encaja bien con el tipo de liderazgo que reclama Alemania, sobrio, a ojos de los electores solvente, que puede significar una etapa de estabilidad para el país, que viene del sector moderado, un exalcalde con altas responsabilidades ya en el gobierno federal, pero al mismo tiempo destacaría que el SPD ha estado haciendo un viraje sigiloso hacia posiciones más populares y más sociales durante los últimos años, probablemente sin muchos fuegos de artificio, pero está teniendo un discurso muy interesante alrededor del respeto, alejado de la movilidad social, un discurso relevante en términos sociales, aumento del salario mínimo interprofesional, y que, como bien habéis explicado, el clima es la primera preocupación de los alemanes a la hora de votar este domingo, y combina bien la voluntad de tener una transición ecológica justa, protegiendo los puestos de trabajo, con la ambición climática, que también es una ambición europea, ¿no? Así que antes se decía, ha mantenido unido el partido, no ha cometido errores y ha sido coherente, ha mantenido la misma línea, ¿no? Solo ha hecho eso. Hombre, es bastante hacer eso, ¿eh? ¿Cuál creen que sería una coalición en Alemania factible? Esto es importante que les pregunto, factible, ¿no? La que desearían, que entiendo que es que gobiernen su partido hermano en solitario, pero de las coaliciones factibles, ¿cuál creen que sería la mejor coalición para Alemania y para Europa? Ernest Urtasun. Bueno, habéis hablado mucho de las coaliciones antes, ¿no? Sobre esto, quizá añadir que me parece que el resultado de los pequeños va a ser determinante, ¿no? En el sentido de que si los dos tripartitos, tanto el semáforo como la coalición de izquierda, suma, va a ser muy difícil que no sea una de esas dos opciones, porque en esa configuración los liberales no pueden chantajear a Olaf Scholz con la Jamaica, porque Olaf Scholz tiene una alternativa con Die Linke. En cambio, si el tripartito de izquierdas no suma, los liberales quizá van a apretar para que la coalición sea otra, sea la Jamaica, ¿no? Entonces, el hecho de que sume o no el tripartito de izquierdas creo que va a ser bastante determinante. En cualquier lugar, creo que para Europa cualquiera de esas dos combinaciones puede suponer un giro proeuropeo. Lo será más con un tripartito de izquierdas, porque el FDP, el Partido Liberal Alemán, es uno de los partidos más euroescépticos del arco parlamentario alemán. Y, de hecho, el único líder que se ha pronunciado abiertamente, por ejemplo, contra la reforma de las normas fiscales europeas, que va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener por delante en los próximos 2 años, ha sido el líder del FDP, ¿no? Así que, bueno, esas dos combinaciones yo creo que nos acercarán a un gobierno alemán más proeuropeo, con un poco más de empuje en temas europeos, pero desde luego el tripartito de izquierdas lo sería más. Javi López. Sí, yo lo comparto, ¿no? Hace falta ver también los verdes qué hacen, porque los verdes tienen varias almas y pueden tener la tentación de empujar a la política alemana hacia un pacto con conservadores y liberales. Eso es una posibilidad que existe, aún ganando las elecciones el SPD este domingo, que también está por ver. Y lo que también es muy importante va a ser el reparto de carteras. Yo creo que sería una mala noticia que los liberales tuvieran la cartera de Economía y Hacienda, que podría tener mucho impacto en algunas discusiones macroeconómicas que ahora vamos a tener. Y al mismo tiempo me parece muy interesante la posibilidad, que hasta hace muy poco era inimaginable, de que pudiera haber un gobierno rojo-rojo-verde, que a mi modo de ver sería el más positivo para la Unión Europea. Aparcando algunas diferencias en materia de política exterior, se podría llevar a cabo una agenda social, climática, ambiciosa y además con grandes tintes de integración europea. Javier López, eurodiputado del PSOE, Ernest Urtasun, eurodiputado de Cataluña en Comú, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Cristina, ¿qué recogemos, Cristina, de estas reflexiones? Algunos titulares, por ir cerrando ya. Yo me quedo con el peligro, entre comillas, que supondría para el proyecto europeo que los liberales hicieran con la cartera de Economía y de Hacienda, con las dos carteras, porque se han opuesto férreamente a continuar esa profundización de la unión económica, de esa mutualización de la deuda que se
ha podido generar ahora para el pacto de recuperación, pero que mucha gente en Europa espera que sea el germen real para dar ese impulso a la unión monetaria que nos falta. Y esa figura en Alemania en estos momentos supondría un freno importante. Guillermo. Pues yo creo que hay 3 claves. Una es lo que ha apuntado Cristina sobre los liberales. Yo creo que en España a veces no nos hacemos la idea de lo euroescépticos que son los liberales en materia de integración fiscal. Lo segundo, lo que ha dicho Ernest Urtasun, que la clave va a estar en los partidos pequeños, en la suma, en la correlación de votos que haya entre ellos. Y lo tercero, ya para acabar, que yo creo que más allá de la política europea, la política exterior alemana en realidad no va a cambiar tanto. No va a cambiar tanto, primero, por los problemas que va a haber y la agenda de mínimos que va a ser una futura coalición. Y segundo, porque en realidad existe un consenso bastante estable entre los principales partidos alemanes respecto al papel de Alemania en el mundo y en Europa. Carvajosa. Sí, coincido en que la llave la van a tener los verdes y los liberales y que para Europa no le sentaría demasiado bien tener de ministro de Finanzas a Christian Lindner de los liberales, pero digo no le sentaría bien mirado desde el sur. Aquí estamos hablando todo el rato de Alemania y de Angela Merkel, pero Europa es muy diversa y incluso con el plan de recuperación lo vemos ahora, ¿no? O sea, Alemania ha invertido un ingente capital político de cara a los frugales, y también está Austria y también está Holanda y está Finlandia, o sea, Alemania evidentemente es el país más poblado de la UE, la primera economía de la zona euro, y va a seguir siendo, junto con Francia, el hegemón de facto, esté quien esté en el gobierno alemán y se ocupen las carteras que se ocupen. Pero la constelación y junto con la salida de Angela Merkel, la mujer que ha pilotado esas negociaciones maratonianas en el Consejo Europeo durante más de 3 lustros, yo sí creo que va a ser un cambio importante y un movimiento tectónico que solo en los próximos meses veremos cómo se van recolocando las piezas. En los próximos meses, porque el domingo lo que vamos a ver realmente es poco concreto. Esto pasa siempre en todas las elecciones, que comparando con el recuento español, que es muy rápido, en el resto de países nos parece que cuentan con ábaco. En Alemania posiblemente no tengamos resultados ciertos hasta la mañana del lunes, ¿verdad? Esto es así. Sí, lo que pasa que a partir de las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde... Hay unas proyecciones muy fiables, ¿no? Muy fiables, a no ser que esté súper ajustado el resultado, que puede ser, pero ya sabremos quién ha ganado las elecciones. Pero como decía antes Franco, saber eso es saber casi nada, porque ni siquiera eso garantiza que quien haya ganado las elecciones vaya a acabar siendo canciller. Con lo cual, sabremos que ahí hay una correlación de fuerzas y entonces ya empieza la negociación. Y una cosa alucinante es que la noche electoral, después de que se haya votado, allí comparecen, hacen un debate entre la ronda de los elefantes. ¿Cómo es eso, Carvajosa? Pues ahí van los líderes de los partidos. La más célebre o bochornosa sucedió en 2005, precisamente cuando Merkel fue por primera vez canciller, y Schröder llegó allí diciendo que nunca Merkel iba a ser capaz de formar gobierno y que no había ganado las elecciones, negando la mayor, ¿no? Luego media Alemania se preguntó si estaba borracho y luego los presentadores años después dijeron no estaba borracho, estaba borracho de ego. Y entonces debaten, ¿no? Pero por eso ellos pero salen... debaten después de que se hayan cerrado las urnas, es muy llamativo. Y debaten de hipotéticos pactos. No, pero la ronda de elefantes sucede porque por eso mismo, ¿no? Porque ya sabemos más o menos los resultados. Yeah. O sea, el recuento oficial y final es lo de menos. O sea, ellos ya salen con esa garantía, ¿no? De más o menos cómo ha quedado cada uno. Yo imagino en España una noche electoral a las 11 de la noche compareciendo ahí todos en un debate, algunos con la cara de furor, otros con la cara de pocos amigos y todavía es que está el cadáver caliente. Pero bueno, a mí me parece parte de la cultura alemana de rendición de cuentas, ¿no? O sea, los políticos siempre están ahí en primera línea rindiendo cuentas y dando explicaciones, también en las tertulias y en los debates políticos en la televisión, y yo creo que es positivo. No, desde luego. Terminamos. Un último titular, reflexión acerca de la importancia de que tiene lo que vaya a pasar a partir del domingo. Guillermo. Pues que Alemania se encamina hacia un político futuro incierto y con muchas cosas por muchas cosas abiertas. Cristina. Yo me refiero a una encuesta de CFR que dice que la mayoría de los europeos, si tuvieran que votar para un presidente de Europa, votaría a Merkel. Así que ahí lo dejo.
Ana Carvajosa. Pues yo voy a cerrar con una nota positiva y yo creo que la salida de Merkel abre la puerta a un cambio muy necesario con los desafíos globales que hay sobre la mesa, sobre todo la crisis climática y yo creo que son buenas noticias. Cerramos así esta apasionante hora de conversación para los muy cafeteros de la política, de la geopolítica. Ha sido un placer teneros aquí. Ana Carvajosa, Guillermo Íñiguez, Cristina Manzano, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Gracias. Y lo dicho, cerramos aquí este programa dirigido por Alejandro Becerra y por Lidia Ramón. Nos escuchamos esta noche en Hora 25. Hasta mañana, adiós. Davon ganz schön viel haben. Manolo, Blahning, Prada, Gucci und Lacoste, kein Problem.